Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Pérez y voy a tratar otro proyecto que podéis encontrar en la web 1968.com.es, que son las arañas de Internet. No vamos a necesitar insecticidas para este proyecto. Bueno, después de este chiste malo, las arañas de Internet es como conocemos en el mundo del Big Data a los diferentes buscadores que se encargan un poco pues de hacer más fácil la utilización de Internet para los usuarios. Muy rápidamente, un ejemplo que nos puede ayudar mucho a definir este concepto es Google. Google es un buscador, es una araña de Internet y es el mejor ejemplo que podemos encontrar. Dicho esto, y haciendo un pequeño inciso, en la web, en la parte de arriba, vais a encontrar 4 artículos que definen muy claramente este concepto. Incluso son ejemplos que se pueden, si los lleváis a la práctica, pues podéis crear un buscador como con todas las de la ley. Recomiendo su lectura para todos aquellos usuarios que consideren necesaria una faceta más técnica de este término. Dicho esto, el término crawler es como se utiliza en inglés para referirse a buscador, y vamos a definir como crawler, rastreador, todo aquel software destinado a recuperación de documentos web, ¿vale? ¿Qué es un documento web? Pues por ejemplo la web 1968.com.es, la web de marca, etc. Todo ello consideraremos como es documento web. Claro, ya hemos hablado, por ejemplo, en mi web hay un montón de enlaces, en marca hay un montón de enlaces. Y así hay un millón de webs diferentes, en diferentes idiomas, diferentes localizaciones, etc. ¿Esto qué supone? Pues supone un problema. Supone un problema, ¿por qué? Porque tenemos una cantidad elevada de webs. En cada país, cada idioma, cada día se generan una gran cantidad de información. Es decir, el World Wide Web está en continua expansión. Aparte de eso, por ejemplo, en marca, cada jornada hay nueva información, es decir, se actualiza, es dinámica la información. Incluso hasta se rectifica. Yo, por ejemplo, mañana un usuario puede decirme, hey, Rubén, te has equivocado en esto, y modificas tu web, por así decirlo. Entonces, hay dinamismo en los propios documentos. Esto es un problema grandísimo para el crawler, y por eso este proyecto de Big Data supone un gran dilema y fue el inicio del Big Data, por así decirlo. Dicho esto, un poco, explicando un poco el funcionamiento de los crawlers, los cuales básicamente lo que hacen es, a partir de un conjunto inicial de URLs, por ejemplo, tenemos de español sería pues la URL de marca, la URL del Ministerio del Gobierno, la URL, no sé. Básicamente, a partir de un conjunto de URLs básicas que se consideran, por ejemplo, pueden ser las que más alto nivel tengan dentro de su sistema, empiezan a buscar. Van recolectando los diferentes URLs que tienen las primeras URLs, de esas URLs que han recolectado de las primeras URLs, van recolectando más URLs y así van teniendo la red que hemos comentado, pues, haciendo alusión a ese símil que habíamos comentado al principio, haciéndose mal chiste, van tejiendo la red de lo que es Internet. Vale, así es el funcionamiento básico de los crawlers. Dentro de los crawlers pues tenemos diferentes. Aquí os pongo un listado que están, por ejemplo, el de Wanderer, el de Internet Archive, Mercator, etcétera, que son diferentes buscadores que hay, aparte de Google, que es el más conocido, por así decirlo, de Bing o que es de Microsoft, o de Yahoo, por ejemplo, que podemos encontrar por Internet. Como podemos ver, cada buscador, perdón, se ha implementado con una tecnología muy diferente. Algunos han dirigido Java, por ejemplo, otros directamente C++, que es un lenguaje en máquina más próximo a la interfaz máquina, por así decirlo, y más rápido, con mejores resultados. Google, si no me equivoco, está hecho con una mezcla de Python y C++, si no recordaba mal. Python para la parte así un poco más relacionada con algoritmos de Big Data, y C++ para aquellas partes que se necesitan que sean implementadas con mayor velocidad. Esa es la implementación de Python. Acabado con este primer apartado que encontramos en la web de introducción, vamos a pasar a un segundo apartado, que son los problemas que intenta resolver el crawler. Ya habíamos dicho alguna serie de problemas relacionados con Big Data, es decir, con cantidad de datos. Otros problemas, por ejemplo, la similitud de una consulta Q. Es decir, nosotros hago una consulta y yo busco deportes, pero claro, como deportes me parecerá, por ejemplo, el Marca y el As. Son dos páginas de deportes, son muy parecidas y claro, ¿cuál va delante de la otra? En ese sentido tiene que hacer como un ranqueo de las páginas. ¿Cómo lo va a hacer el ranqueo de las páginas el buscador? Por ejemplo, Google.
lo va a hacer contando la cantidad de links que tenga esa web. Es decir, si marca tiene más links que as o viceversa, la colocaré por encima. Aparte de eso, también le daré un ranking a la web basado en los links que tendré, basado en el contenido, en cómo estará estructurado, etcétera. Es decir, basado en cosas relacionadas con lo que todo el mundo conoce como SEO, ¿vale? También tendremos que ver la cantidad de links que tiene esa web a otras páginas web, que eso también influye muchísimo. Y después, por ejemplo, habrá que ver la localización en la cual estamos haciendo la consulta. Si yo, por ejemplo, la hago en España, seguramente se la marco en Argentina, que hay otros deportes o hay otras webs diferentes, pues saldrán las webs de Argentina de deportes. En Chile pasaría lo mismo. Aquí ponemos un ejemplo de Chile, pero sí. Después, los buscadores también tienen delimitaciones de memoria. ¿Y cómo lo solucionan? Pues si yo tengo que filtrar X URLs, pues le pongo un stop. ¿Un stop a cuándo? Pues a la cantidad de URLs que he tenido, cuando llevo una cierta cantidad de trabajo o cuando he rellenado la capacidad máxima de memoria que tengo. ¿Vale? Eso sería un poco las problemáticas que nos encontramos con el crawler. Problemas que también que encontramos, otro tipo de problemas diferentes que nos encontramos, pues que un crawler, ¿vale? Intente reciba una IP y esa IP tenga alojado diferentes dominios o diferentes dominios al fin y al cabo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que una vez voy a una, otra vez voy a otra? No, eso daría un problema al crawler. Por ejemplo, también este de aquí es muy interesante, que es trampas a los crawlers. Es como alguna trampa. Si hay una persona que quiere hacer una trampa, lo que hace es 5 webs y las 5 se van redireccionando a ellas. Es decir, al final de un tercero llega una web, esa web a otra, y llega a la primera. Y así viceversa, haces como un círculo. Eso también son problemas que se pueden llegar a enfrentar el crawler. También podemos encontrar aquí problemas de que la URL que estás utilizando esté instalada en un puerto diferente al 80, que es el normal para comunicación IP. No sé, hay realmente uno de los problemas que se encuentran en los crawlers es que hay webs que no están diseñadas para ser interrogadas, por ejemplo, y entonces no las puede indexar y hacerlas accesibles para los usuarios. Y dicho esto, claro, si tenemos todos estos problemas, los crawlers tienen que intentar solucionarlo. Es interesante desde el punto de vista del desarrollador que intente optimizar la web para que estos crawlers o estos robots intenten obtener la mayor número de información rápidamente, no hacerles complicado su trabajo, sino al contrario, en el objetivo de tener nuestra web lo mejor posicionada posible, ¿vale? Dicho esto, y haciendo un pequeño inciso, tenemos aquí las etapas del crawling, que en las etapas del crawling cada buscador, cada rastreador lo hace de una manera diferente, ¿vale? Entonces, aquí tengo 3 que no vamos a comentar y un pequeño detalle es de Google. Vamos a analizar un poco más al detalle de Google. Google, por ejemplo, tiene 300 conexiones abiertas, es decir, que puedo tener aproximadamente 100 páginas cada segundo usando 4 rastreadores, es decir, una media de 600 kilobytes por segundo. Es muy potente. Los beneficios de Google, o por qué Google se ha hecho con tanto dominio, es por el tema de su escalabilidad. Anteriormente, en la parte de arriba, lo comento un poco más detenidamente, pero al fin y al cabo Google lo que ha permitido es distribuir sus servidores de manera que le permiten escalar su algoritmo y como lo ha escalado muy bien, obtiene que puede hacer telarañas muy grandes con mucha información y al fin y al cabo conseguir muy buenos resultados en sus búsquedas. En ese sentido, Google tiene la mayor cuota de mercado porque han conseguido la mejor solución, por así decirlo. Su algoritmo es realmente muy bueno. Entonces, desde el punto de vista SEO, y lo trataremos en otro proyecto que estoy elaborando respecto a Angular y respecto a SEO, es muy interesante tener toda esta información. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer una web es interesante que no le pongamos dificultades. Es decir, tenemos que tener siempre claro que el puerto que se va a acceder será a través del 80, que vamos a permitir el acceso a los a los rastreadores, que directamente no vamos a ponerle complicaciones. Directamente habrá una URL sin W o con W o sin W delante, pero una URL básica, que estará bien organizada, bien estructurada y que tendrá muchos links a otras páginas externas y links de otras páginas externas a ellas, todos que funcionen correctamente para facilitar el trabajo rastreador.
Si cumplimos todas estas características, seguramente Google agradecerá indexándonos o haciendo indexando, perdón, que es un término bastante difícil, indexando bastante bien nuestra máquina. Insisto, y para acabar, que en futuros vídeos y en futuros proyectos de la web vais a encontrar más información sobre cómo optimizar estos recursos y también pues programas o tareas que os van a ayudar a indexaros mejor. Pero básicamente en este proyecto ya obtenéis una idea básica de qué es un crawler, cómo funciona, qué problemas tiene, porque tenéis que optimizar vuestra web para que estas arañas de internet os consigan enlazar correctamente. Y aparte, pues podéis tener si queréis buscar un poco más de información más técnica, pues tenéis estos 4 artículos que os había comentado al principio, ¿vale? Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.